Viernes, 4 de abril de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0187. Tipo, aislada. Condenas mixtas en la liquidación de sentencias. Si en el incidente se determina una condena líquida y una ilíquida, puede hacerse efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Artículo 900 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Hechos. Una persona promovió incidente de liquidación de sentencia para cuantificar el pago de una pensión alimenticia fijada de manera mensual y una compensación económica a razón del 40% del haber patrimonial de su excónyuge. El juzgado de primera instancia resolvió en los términos propuestos por la actora, lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada. El demandado incidental promovió amparo indirecto en el que se le otorgó la tutela solicitada para el efecto de que se repusiera el incidente. Porque no se aperturó una audiencia incidental para pronunciarse y desahogar pruebas, así como para expresar alegatos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en una sentencia se condene al cumplimiento de una condena líquida el pago de pensión alimenticia y una ilíquida compensación económica, puede hacerse efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Conforme a la interpretación del artículo 900 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza a la luz del derecho de tutela judicial efectiva. Justificación. El pago de una pensión alimenticia fijada mensualmente constituye una cantidad líquida, ya que con una simple operación aritmética se determina el monto que debe cubrirse por ese concepto. No es necesario esperar a que se cuantifique el haber patrimonial del deudor y el porcentaje que le corresponde pagar respecto de la condena ilíquida para requerirlo con el cumplimiento de la pensión alimenticia que tiene la naturaleza de ser urgente y vital para la actora incidentista. No existe causa que justifique postergar el cumplimiento de ese deber jurídico. Dado que se trata de un tema que constituye cosa juzgada y en el que debe salvaguardarse el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además se refuerza bajo la perspectiva de género y por el estado de vulnerabilidad de la actora. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 2 de 3. Registro digital, 203-0200. Tipo, aislada. Pensión alimenticia. Cuando una madre la demanda por comparecencia y sin asistencia legal para su hijo o hija menor de edad, el juzgador debe requerirla para que precise si también la solicita para ella. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Una mujer, en representación de su hijo menor de edad, demandó por comparecencia y sin asistencia legal el pago de una pensión alimenticia a favor de éste, a lo cual se condenó al demandado. La actora apeló la sentencia y en sus agravios señaló que la condena de alimentos también debió decretarse a su favor. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia al considerar inoperantes esos argumentos, por ser ajenos a la litis. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando una madre demanda por comparecencia y sin asistencia legal el pago de una pensión alimenticia para su hijo o hija menor de edad, ello da lugar a que la autoridad judicial la requiera para que manifieste si también es su voluntad reclamar el pago de alimentos para ella. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 16/2011 determinó que los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe suplir la deficiencia de los planteamientos de las partes. En ese orden, en términos de los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, 138 ter y 282 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, al proveer sobre la demanda o a más tardar al acordar lo conducente respecto al desahogo de la prevención que se hubiere formulado a la parte actora, la autoridad judicial debe requerirla para que manifieste si es su deseo demandar también el pago de alimentos para ella, y si no lo hizo, el Tribunal de Alzada debe advertir y ordenar reparar esa omisión al resolver la apelación contra la sentencia definitiva, a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto,
La litis no puede quedar delimitada a lo que hubieran señalado las partes, pues la controversia no versa sobre derechos disponibles de éstas, sino sobre temas que interesan y afectan el orden público. Las legislaciones civiles sustantiva y procesal vinculan a la autoridad judicial a involucrarse activamente a suplir ampliamente la deficiencia de los planteamientos que hubiere hecho la parte más vulnerable, y a recabar las pruebas que estime necesarias para resolver en forma completa y correcta la controversia. La persona juzgadora no solo debe requerir a la actora para que precise el alcance concreto y correcto de sus pretensiones. También debe explicarle las consecuencias de que demande el pago de alimentos también para ella o solo para su hijo o hija menor de edad. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0202. Tipo, aislada. Reconocimiento de paternidad. Aunque es irrevocable, puede impugnarse su validez cuando existan vicios en el consentimiento. Artículo 348 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. Hechos. La persona actora reclamó la nulidad del reconocimiento de paternidad de un menor de edad. Señaló que fue engañado por la madre de este, quien le hizo creer que él era el padre, a pesar de encontrarse casada con una diversa persona. El juzgado de primera instancia dictó sentencia favorable al estimar que se acreditó la acción con las pruebas periciales genéticas respectivas, en las que se concluyó que el accionante no es el padre biológico. El Tribunal de Apelación revocó la decisión en revisión oficiosa. Determinó que de acuerdo con el artículo mencionado el reconocimiento de hijo es irrevocable. Contra esta determinación se interpuso amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aunque el reconocimiento de paternidad de un menor de edad es irrevocable en términos del artículo 348 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, puede impugnarse su validez cuando existan vicios en el consentimiento. Justificación. El citado precepto establece que el reconocimiento de una hija o un hijo es irrevocable, pero podrá impugnarse por quien tenga interés legítimo, como pudiera ser la persona a quien se le atribuye la paternidad con motivo de un engaño, ya que de ese reconocimiento que estima ilegal, derivan obligaciones paterno-filiales y derechos exigibles por el menor de edad. El legislador contempló la posibilidad de anular ese acto jurídico cuando no se satisface algún requisito de validez, como podría ser la existencia de vicios del consentimiento. Debe distinguirse entre la revocabilidad del reconocimiento y la anulabilidad de ese acto jurídico, de manera que el órgano jurisdiccional debe examinar si existió algún vicio como pudiera ser un error, un engaño, incapacidad o algún otro motivo que viciara la voluntad de la persona al efectuar ese reconocimiento, por ser la causa determinante de esa impugnabilidad. La ausencia de un vínculo biológico es insuficiente, por sí misma, para estimar procedente esa acción, por lo que debe armonizarse con la protección del interés superior del menor. Debe evaluarse el núcleo en el que se ha desenvuelto el infante, así como la situación general en que se encuentra para, en su caso, tutelar su derecho de identidad y filiación. En el entendido de que la madre o quien represente al menor de edad, en caso de ser procedente esa impugnación, se encuentra en aptitud de ejercer la acción correspondiente para responsabilizar al padre biológico del menor y así salvaguardar sus derechos fundamentales. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito.